Buenas tardes a todos, hoy quiero darles la bienvenida a este video en el cual hablaremos sobre neurolingüística. La disciplina ha sido objeto de estudio durante gran parte del tiempo en la humanidad. Los primeros acercamientos que se tuvieron de esta teoría son los estudios neuropsicológicos, es decir, la relación entre el cerebro y la conducta. Las civilizaciones antiguas como los sumerios, babilonios y hebreos tenían creencias sobre la espiritualidad. Las primeras evidencias de las relaciones entre el cerebro y la conducta se remontan a la civilización egipcia hace más de 3000 años, en la cual se hallaron registros médicos sobre pacientes que habían sufrido lesiones en la cabeza y el conocimiento general que tenían los médicos de la época. En el 400 a.C., Hipócrates postuló que se presentaba una pérdida de la capacidad del habla provocada por las lesiones del cerebro. Alberto Magno creó la teoría de los trazos localizacionistas de las funciones mentales, el cual incluye el sentido común, la imaginación y la memoria, y su localización en los lóbulos frontales. Broca en 1861 descubrió las relaciones entre el lóbulo frontal izquierdo y la pérdida del habla, permitiendo confirmar la hipótesis de la localización de funciones en el cerebro. Entre las teorías más relevantes de Broca se encuentran que los hemisferios son asimétricos, que el hemisferio izquierdo se encarga del habla en la mayoría de los humanos y que ciertas funciones específicas podrían estar asignadas en zonas específicas del cerebro. En 1874, Carl Wernicke descubrió que las lesiones en el nivel posterior generaban dificultades en la comprensión del lenguaje, la cual se localiza en el lóbulo temporal izquierdo. Lo que descubrió fue que los sujetos con esta condición eran incapaces de comprender la lengua, aunque estos pudieran emitir sonidos y hablar. En 1913, John Jackson presentó una nueva concepción de los mecanismos neurofisiológicos del habla. Postuló que las alteraciones patológicas eran disoluciones de funciones y que el habla era una construcción de proposiciones con palabras. Después de la Segunda Guerra Mundial, un gran número de personas sufrió lesiones cerebrales. Como resultado, también tenían problemas con el lenguaje, dando paso al estudio científico dentro de las facultades de medicina. Hasta la década de los 70 propuso de manera formal en su libro Fundamentos Biológicos del Lenguaje que el lenguaje es biológico y no psicológico. Desde el punto de vista anatómico, el hombre posee un sistema fonador y respiratorio que permite la aspiración, es decir, la salida de aire de los pulmones. A diferencia de otros animales, se da de manera prolongada y permite la producción de sonidos por largos periodos de tiempo. Otro de los fundamentos biológicos para Lennerberg era el condicionamiento neurológico. Él afirmaba que al tener un cerebro más grande, pesado y tener muchas más circunvalaciones que en el caso de otros animales, los humanos podían producir el lenguaje. Sin embargo, los científicos hoy en día afirman que estas últimas tres características no son determinantes para la producción del lenguaje. Para esta misma época existía la tesis de cerebros divididos entre hemisferio derecho e izquierdo, principalmente planteada por Roger Sperry, que experimentó con pacientes epilépticos cuyo cuerpo calloso era diseccionado. El cuerpo calloso es la principal unión entre los hemisferios cerebrales, lo que dio lugar a un ser humano con cerebros divididos. A partir de varios experimentos con estos pacientes, Sperry atribuyó ciertas funciones cerebrales a un cerebro o al otro. En el caso del lenguaje era atribuido únicamente al hemisferio izquierdo. Después, el científico Alexander Luria plantea un cambio de paradigma, pues la neurolingüística hasta ahora se había encargado de estudiar la localización de ciertas funciones del lenguaje, pero no su función y sus niveles de organización dentro del cerebro. Luria estudió cómo tras lesiones en hemisferios dominantes, las personas jóvenes o con sistemas nerviosos inmaduros pueden compensar o sustituir sus funciones con su hemisferio no dominante. Importantes ideas. Primero, los circuitos neuronales no son fijos, sino que pueden transformarse si son afectados en etapas tempranas de la vida.